En el 170 aniversario del nacimiento del héroe nacional de Cuba, José Martí, quiero traerles un video relacionado con un cuadro del apóstol pintado hace 105 años, pero que poco tiempo después de pintado ese cuadro se destruyó para siempre. El cuadro al que estamos haciendo referencia no fue un cuadro pintado por José Martí, fue un cuadro pintado por un pintor cubano en el año 1917, pero que oficialmente fue expuesto en los salones de Bellas Artes en La Habana en el año 1918. Es el pintor Esteban Valderrama, del cual ya hemos hablado anteriormente en nuestro canal. El cuadro de Esteban Valderrama fue expuesto en el Salón de Bellas Artes y además una crónica sobre esto se publicó en El Fígaro y también en la revista Bohemia, la página principal de Bohemia, y la portada era precisamente el cuadro de Esteban Valderrama. En esta entrevista que le hacen en El Fígaro, él habla sobre el cuadro y dice que fue hasta Dos Ríos a investigar personalmente el lugar, el sitio donde cayó José Martí. Y luego se inspiró y realizó este cuadro que tenía de grandes dimensiones, más o menos de 2 metros por 2,50 más o menos, y que fue expuesto. Él era un gran pintor cubano, fue profesor de San Alejandro y después varias veces director de San Alejandro, posiblemente el pintor que más veces haya sido director de esa Academia de Bellas Artes de La Habana. Un gran pintor, Esteban Valderrama, pero ocurrió una cosa singular, y es que después de publicado, de que se expone el cuadro, recibe críticas desfavorables. Estas críticas no estaban basadas tanto en lo técnico, en los aspectos técnicos del cuadro, sino más bien en el mensaje que daba. La crítica que había sido formada en el siglo anterior con el estricto academicismo de aquel tiempo había evolucionado hacia los nuevos movimientos de vanguardia que eran muy incipientes todavía, pero ya los pintores, los artistas de principios del siglo XX comenzaban a ver la pintura, las artes plásticas de una manera diferente. Y es por eso que este cuadro escandaliza a la crítica, porque aparece José Martí con un tiro en el pecho mirando hacia arriba y como en caída. Y luego hay otro caballo al lado que parece que era el de Ángel de la Guardia, ¿no? Pero que no aparece en la foto. Y bueno, todo esto escandaliza, le hacen unas críticas muy fuertes porque ellos pensaban que se debía haber hecho algo más clásico, ¿no? No algo como eso. Y es así que Esteban Valderrama, recibiendo tantas críticas, un día que se encontraba muy decepcionado por estas incomprensibles críticas a su obra, destruyó el cuadro para siempre. Pero para suerte de Esteban Valderrama y de los cubanos, la foto del cuadro quedó. Y luego se pudo reproducir años después en colores, con los colores que le había hecho Esteban Valderramas. Y increíblemente el cuadro que Valderrama destruyó ha sido considerado su obra más famosa. Y es el cuadro que sobre la muerte de José Martí más ha trascendido, más hemos visto los cubanos. Conocemos, ¿quién no ha visto ese cuadro de Esteban Valderramas? Y bueno, es una historia curiosa, ¿no? Realmente de cómo un cuadro que se destruye es el que llega a ser el cuadro más famoso de un pintor. No ha sido el único cuadro que se ha hecho sobre la caída de José Martí. Después vinieron muchos más. Pero yo me imagino la crítica entonces si ve el cuadro de Carlos Enrique que pintó en el año 1939. No quiero ver entonces qué hubiesen dicho los críticos, los que criticaron el cuadro de Esteban Valderrama, si ven el que realizó Carlos Enrique con ese estilo propio de él. Bueno, es un cuadro que se parece mucho al rapto de las mulatas, por lo que casi se podría decir que es el rapto de Martí.
donde aparece esa imagen sensual de mujeres que vienen a rescatar a Martí, pero en realidad es la caída de Martí lo que narra Carlos Enríquez. Y bueno, sobre la vida de Martí, sobre su caída y sobre José Martí se han pintado muchos cuadros. De hecho, José Martí participó, o sea, posó él personalmente para que lo pintaran solo una vez, que fue en Nueva York para un pintor desconocido que se llamaba Herman Norman, del cual hablaremos en otro video. Y el otro cuadro donde también fue pintado en vivo José Martí, que también él autorizó, pero fue en una visita que él hizo a Cayo Hueso, a una fábrica de tabacos, y dio un discurso. Son los dos únicos cuadros que se han pintado en vivo de José Martí. El resto de lo que hemos visto son algunas fotos y luego cuadros pintados por pintores posteriores, sobre todo en el siglo XX. El propio Esteban Valderrama pintó un cuadro de José Martí que yo creo que es el mejor cuadro que se ha hecho de José Martí, del rostro, ¿no?, de José Martí. El propio Esteban Valderrama, que rompió aquel cuadro de la caída de José Martí en el año 1953 con motivo del centenario de José Martí. Él era el director de San Alejandro y el gobierno de Batista le pide que pinte un cuadro sobre José Martí por el centenario, y yo creo que es el mejor cuadro que se ha hecho sobre José Martí, del rostro de José Martí. Parece una foto, ¿no? Pero es una pintura de Esteban Valderramas. Bueno, se han hecho otros cuadros, ya muchos pintores contemporáneos han hecho obras también alusivas a José Martí en diferentes técnicas, ya en técnicas más de vanguardia, de arte moderno. Son muchísimas las pinturas que se han hecho sobre José Martí. Incluso, por ejemplo, la que pintó Esteban Valderramas en 1918 sobre la caída de José Martí, 10 años antes más o menos, Menocal había pintado también el rostro también de José Martí, que no recibió crítica porque más o menos se ajustaba a los parámetros academicistas de aquel tiempo. Y son más o menos los pintores cubanos famosos que a principios, los primeros años del siglo XX, los primeros años de la República, plasmaron con su pincel el rostro del héroe nacional de Cuba, José Martí. Bueno, pero en un próximo video hablaremos de un poco más de este cuadro de Luis Salazar, el que pintó cuando José Martí estaba de visita en Cayo Hueso. Hablaremos un poco más de ese y sobre todo del cuadro el original que pintó el pintor sueco Herman Norman. Hablaremos porque también es algo muy curioso sobre este cuadro. Bueno, este es el video de hoy y bueno, queremos hacer este pequeño homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí.